En Código Abierto y ya estamos en comunicación telefónica con Federico González, periodista, politólogo y encuestador, sobre lo que ocurrió a nivel electoral ayer en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Federico, buenos días. Alejandro Sánchez te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, se escucha medio entrecortado, pero bueno, trato de seguir. Dale, nosotros acá te escuchamos muy bien. Federico, bueno, contanos tu primer análisis de lo que fue este resultado electoral, si fue sorpresivo para vos el resultado en la provincia de Buenos Aires, qué diferencias ves entre la provincia de Buenos Aires y lo que ocurrió a nivel nacional también. Bien, eh, sí, fue muy sorpresivo y lo que veo en la provincia de Buenos Aires lo irradio a todo el país. Me parece que ni los cálculos del más optimista a favor del gobierno pensaban que iba a pasar lo que pasó. Es como si el tiempo se hubiese detenido hasta el momento antes, no digo de lo de Esper, sino del primer escándalo de los audios de Españolo, en Claro. donde había una ventaja en esos términos, y bueno, y después fueron todos traspiés, incluyendo el episodio de la ayuda a los Estados Unidos, que no fue claro, así que para mí era imprevisible. Y además los números que manejábamos más o menos, la mayoría de los colegas nos Sí. daban que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el resultado de septiembre iba a ser bastante parecido, así que sí, fue una sorpresa absoluta. ¿En qué basás esta sorpresa, este voto silencioso del electorado? Mira, la pregunta siempre es decir, la pregunta a veces eh, hace que uno exprese una respuesta que ya tiene, pero hay veces que la pregunta obliga a la respuesta y hay muchas respuestas que son forzadas porque hay cosas que no tienen explicación en términos de los elementos que uno tiene para basarla. Entonces yo diría, lo primero es que hay cosas en la vida que no tienen explicación. Ahora, bueno, sí, está bien, pero esto no fue obra de Espíritu Santo. ¿Cuál es la explicación? Claro. Mirá, yo creo que creo en la multicausalidad. Lo primero que diría es que la gente que terminó votando a Milei apostó más a seguir sosteniendo la ilusión de que puede vivir mejor, que me parece que la oposición no se la daba, me parece que el peronismo fue muy bilardista, Claro. fue a conservar un resultado, no quería, tenía un candidato que no hablaba y que no Sí. mostraba, como que tenían cola de paja, como que tenían complejo de culpa, mejor no digamos nada a ver Sí. si se avivan. Claro. Entonces, bueno, no generó, la oposición no generó la ilusión de por acá vamos a vivir mejor, sino puso el acento de, bueno, hay que frenarlo a Milei, hay que frenarlo a Milei, inclusive el spot de campaña, que para mí era uno de los peores spots de campaña, Ajá. para mí era horrible ese spot, que decía, cuando hay una gran fuerza, de la única manera que podemos oponernos a gran fuerza es con otra fuerza, pero además la otra fuerza, que era, bueno, parecía que el metamensaje era, bueno, acá tenemos una fuerza poderosa y nosotros somos una fuercita, que bueno, entonces hagamos un poquito de fuerza más porque si no vamos a perder. Era un discurso totalmente perdedor. A mí me llamó la atención, me parecía increíble, pero bueno, no es que se perdió por un spot, pero yo creo que hubo una actitud, por decirlo de alguna manera. Y después, la teoría de la colega de ustedes, Nancy Pasos, que dice, bueno, que la gente tuvo horror a que hubiera el lunes negro, que no va a haber, parece, un lunes negro, Claro. sino un lunes exultante. Entonces, bueno, si Milei perdía, quizás venían tiempos difíciles y bueno, prefirió no apostar a eso o no contribuir a eso sería la otra explicación. Así es. ¿Y vos cómo viste a Javier Milei ayer después en el festejo del propio partido gobernante? Lo vi muy bien, lo vi que estuvo, no se excedió,
Bueno, obviamente es Milei y había triunfado y podría haber sido el Milei, digamos, más, yo diría, más bulineador. Claro. Yo creo que sí, bueno, dijo lo que tenía que decir, pero lo dijo bien, no estuvo exaltado. Me parece que se puso el traje de presidente, pequeños detalles. Yo creo que fue la mejor versión de Milei. Mira. Federico, te pregunto también, ¿y qué encontrás en La Libertad Avanza como datos positivos que ayudaron a dar vuelta a esta elección? Bueno, el primero es la convicción, es decir, nunca aflojaron, en las peores adversidades iban de frente. Eso, para algunos observadores, quizás menos sugestionables eran, bueno, son unos negadores. Mira, el mundo se viene abajo y Milei está de joda en lo del Movistar Arena. Sí, Pero bueno, otros ven que no, ven el temple, eso es importante. A ver, mira, hay una frase de Borges que a mí siempre me gustó, un personaje que dice, uno de lo que uno nunca se arrepiente de haber sido valiente. Y acá, claro. en esos términos, la Libertad Avanza fue mucho más valiente que la oposición, porque parecía que estaba perdiendo por goleada y siempre la mirada alta y para adelante. Y la oposición parecía que estaba ganando por goleada, pero me da vergüenza, mejor no me muestro, Mejor no me muestro, claro. a ver si me hacen un gol y me ganan de contragolpe. Entonces, bueno, y después creo que hubo dos temas al final. Sí, Bueno, uno los Estados Unidos, que yo creo que eso podía salir bien, podía salir mal. A mí me parece que hay un fondo en un argentino clase media, te diría que hay un fondo yo diría, de cholulaje con el imperialismo. claro. A ver, sí, estos son los buenos, como las películas de, no sé, de guerra de los yanquis, que al final, bueno, las películas yanquis, que al final los yanquis son los buenos y vienen y salvan al mundo del mal. Claro. Entonces me parece que hay mucho anti-norteamericanismo, hay mirada crítica, pero bueno, hay muchos que se ven en el espejo de Estados Unidos como la civilización y el progreso. Y yo creo que también eso bueno, lo que en marketing se usa mucho la palabra aspiracional. Y Ajá, bueno, los pobres quieren ser clase media, la clase media quiere ser clase media alta, la clase media alta quiere ser rico. claro. Bueno, eso en el lenguaje del peronismo se llama movilidad social ascendente, pero en marketing se llama aspiracional. Y yo creo que los argentinos claramente tienen una aspiracional de vivir mejor. Y el espejo Estados Unidos siempre es un espejo, y entonces ahora si estamos con los poderosos nos va a irradiar algo de su luminosidad. Claro. Entonces yo creo que eso influyó, y por último lo que influyó es esa idea yo lo llamaba el duelo anticipado de Milei, que como parecía que iba a perder, puso la mira pero ahora vamos a venir, pero recargado, porque empieza una nueva etapa y vamos a cambiar el gabinete y todo va a ser mejor. Venimos, no sé, Milei 2.0, no sé, 10.0, que es el upgrade de Milei. Y bueno, yo creo que eso también influyó, de alguna manera. Te digo sinceramente, no estoy seguro de cada uno de los argumentos que te dije, Está pero en bien. el conjunto creo que alguno debe haber pesado. Perfecto. Bueno, ¿y cómo ves el Congreso que se viene ahora con esta Libertad Avanza, con casi 100 diputados propios, que ya tienen un tercio más o menos de lo que es la Cámara baja al menos, para evitar cualquier tipo de veto, de fortalecer los vetos presidenciales? ¿Cómo mirás lo que puede pasar en el Poder Legislativo? Y bueno, mira, en la época de oro del kirchnerismo se hablaba del Congreso que era una escribanía. Ahora no te diría que es una escribanía, pero es un gobierno que es un gobierno en donde Milei también puede sacar pecho.
Entonces me parece que es un congreso, bueno, primero, bueno, obviamente mucho más, una redundancia, es un congreso que le va a facilitar las cosas a Milei. Me parece que ahí las discusiones van a ser todavía más intensas Ajá. entre los pro y los antigobierno, que además me imagino que el halo del ganador, hay muchos que se van a pasar al bando del ganador, a pesar de que no lo estén ahora. Eh, y bueno, y yo creo que eso siempre es un arma de doble filo. Siempre recuerdo una frase de Oscar Wilde que dice, hay dos grandes tragedias en la vida, una es no conseguir lo que uno desea y otro es conseguirlo. Y esa es la verdadera tragedia. Yo el único problema que veo a este triunfo es parecido al que vi con el triunfo de Cava. A mí me parece que el triunfo de Cava lo hizo sobregirar en sus posibilidades a Milei y bueno, y le pasó lo que pasó en la Claro. provincia. Y yo creo que cuando uno siente que está más cerca de tener la suma del poder público, y bueno, es muy proclive a cometer errores de excesos y errores de cálculo. Pero bueno, eso es todo conjetural, después hay que ver cómo se desarrollan las cosas en el día a día, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿y cómo viste el debut de la boleta única de papel? Lo vi muy bien, me parece que eh, por lo que se vio funcionó bastante bien, no hubo, yo creo que hubo muchas menos quejas, así como que de las típicas que había, porque en una escuela que se robaron las boletas, que hubo cola, porque hubo que... Eso, a mí me parece que habría que seguir, tener una muestra más, pero por lo que se vio, me pareció muy bueno, a pesar de que del temor, de que la gente no iba a saber y se iba a equivocar. Bueno, pues hay que hacer un análisis, a ver si en las categorías, si en donde había dos categorías hubo más voto en blanco que el habitual o no, eso no sé, habría que evaluarlo, pero me parece que está bien, y además me parece que sí es un logro haber terminado con esto de las listas sábanas, es decir, que ahora me parece que es más democrático, puedo elegir a este, pero también puedo elegir a otro, es mucho más fácil que andar cortando boletas, que ahí sí no estaba claro para mucho si se podía hacer y cómo se hacía, ¿no? Perfecto. Ayer, tras el resultado electoral, la vimos a Cristina Kirchner bailar en el balcón de su residencia en la calle San José. ¿Ves un escenario de interna en el Partido Justicialista Sí, bonaerense? totalmente, me parece que ahora están dadas las condiciones para el pase de facturas mirá que yo te lo dije, Axel, si desdoblabas podía pasar esto, y bueno, siempre es un contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado si no desdoblaba. Pero bueno, sí, me parece que el peso del aparato, el peso es decir, yo creo que en el análisis contrafáctico uno podría decir, bueno, ese triunfo de septiembre es como lo llamó a hacer mejor las cosas. Eh, en cambio el otro como que los tomó de sorpresa, estaban envalentonados y perdieron. Acá se prepararon mejor y después, bueno, el peso de los intendentes, yo creo que eso fue muy importante. Y bueno, y en algunas provincias lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero eso no se sabe, pero que es argumento y Cristina puede decir, bueno, yo quería ir por otro lado, te dije que por acá no iba y pasó lo que te dije que podía pasar. Entonces, que de ahí es muy difícil Claro. hacerse el distraído respecto a eso. Yo creo que el peronismo, bueno, va a tener que seguir con su discusión interna o eterna. No sé si tiene solución, la verdad que no lo sé, pero creo que el peronismo quedó muy herido. Muy bien. Y lo último, hablaste de que se viene una nueva etapa. ¿Qué vislumbras de lo que pueda pasar en el gobierno nacional? Bueno, más que yo diga que viene una nueva etapa, el gobierno dijo que viene una nueva etapa. Yo lo que me imagino es que, bueno, es un gobierno mucho más beligerante, es decir, bueno, ahora me pareció tranquilo, pero al primer palo en la rueda van todos los que pongan ese palo en la rueda, me imagino que van a ser este,
ratas, cucarachas, bueno, todo la que ya conocemos, que ahora está como hasta estaría justificada. Después, bueno, veo un gran problema con la injerencia. Veo que es un país con mucha injerencia de los Estados Unidos en su economía. Y bueno, es un experimento que no sabemos qué resultado puede tener. Quizás parte del resultado es que al final Milei tuviera razón y Argentina se transforma en un país capitalista en serio y un actor importante de la política latinoamericana, y nos vamos para arriba como, bueno, son los últimos estertores de un país que quiso ser desarrollado y terminó siendo una colonia. Y eso, ese, digamos, rango de posibilidades, me parece que para las dos hay argumentos. Así que yo creo que a veces hay que dejar que los hechos hablen y especular menos. Bueno, hay que ver. Pero seguramente esta semana va a ser positivo para el gobierno. Estaba leyendo que las acciones van a subir muchísimo, las acciones argentinas, los bonos. Y bueno, después veremos cuando baje la espuma qué es lo que queda de sustancia, por quedar mucho, nada, no sé. Bien. Bueno, no, es difícil hacer un ajedrez de tantas jugadas para adelante, ¿no? Federico, muchísimas gracias, muy claro tu informe. No, por favor, buenos días, gracias. Chau. Gracias. Así pasó Federico González, periodista, politólogo y encuestador, analizando el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que se dice, lo que no se dice.